Monterrey y el esplendor del cine de oro. Un viaje al pasado. ¿Qué tal, mis estimados amigos y amigas del auditorio? Permítanme llevarlos en un viaje, a una época de ensueño, de glamour, de canciones que nos llegaban al alma y de historias que nos hacían soñar despiertos, la época de oro del cine mexicano. ¿Alguna vez han escuchado hablar de ella? Esa era mágica, allá entre los años 30 y 50, en la que gigantes como Pedro Infante, el Inmortal, Cantinflas, Genio de la Risa, La Doña, María Félix, Pura Estampa y Carácter, y Jorge Negrete, el Charro Cantor, se adueñaron de la pantalla de plata y de los corazones de toda Latinoamérica. Nombres que resonaban con fuerza en cada rincón de nuestro México, y como no, también aquí, en nuestra querida Sultana del Norte, Monterrey. Quédense con nosotros, porque hoy descorreremos el velo de cómo esta era dorada conquistó el corazón regiomontano y dejó una huella imborrable. El cine, corazón de la vida regiomontana. Imagínense, amigos, un Monterrey pujante, creciendo a pasos agigantados, transformándose en esa gran ciudad industrial que hoy conocemos, allá por las décadas de 1930 a 1960. Y en medio de ese torbellino de progreso, ¿cuál era el escape, la diversión predilecta de chicos y grandes, de damitas y caballeros? Ir al cine. Sí, señores, para la gente de Monterrey, ir al cine se convirtió en el medio de diversión más popular. Aunque las películas de Hollywood nos deslumbraban con su técnica y sus estrellas, pero como vibrábamos con nuestras propias producciones. Era la época en que nuestro cine mexicano florecía, llenando las salas con melodramas que nos hacían llorar a mares, comedias que nos arrancaban carcajadas y películas de charros que nos henchían de orgullo. Palacios de ensueño y rincones de barrio, las salas de cine. Las salas de cine de antaño. Monterrey las tuvo para todos los gustos y bolsillos. Llegamos a tener hasta 25 cines en 1942. Desde los majestuosos palacios del centro, verdaderas joyas arquitectónicas con sus butacas acoginadas, sus alfombras elegantes y sus decoraciones de ensueño, hasta las modestas terrazas de barrio, a veces al aire libre, bajo el cielo estrellado, con sus sencillas bancas de madera, ubicadas principalmente en las colonias obreras. ¿Saben qué era lo curioso? Muchos regiomontanos comentaron que en su infancia o juventud asistían siempre al mismo cine, sin importar la película que estuviesen exhibiendo. Lo que importaba era la cercanía al hogar, la costumbre, su integración a ese mapa familiar de la ciudad. Ir al cine era un acto social, el pretexto perfecto para la tertulia, para encontrarse con los amigos, con la novia, con la familia. Era escapar del calorcito regiomontano y sumergirse en otro mundo por unas horas. Claro, había sus diferencias, los grandes cines eran para las clases medias y altas, mientras las terrazas acogían al pueblo trabajador, pero la magia del cine, esa, nos unía a todos. Ídolos inmortales en la Sultana del Norte. Y en esas pantallas, ¿qué estrellas brillaban con luz propia? Nuestros ídolos, Pedro Infante, Jorge Negrete, sus nombres eran leyenda. Y Pedro, Pedrito, tenía un cariño especial por Monterrey, y Monterrey por él. Se le veía seguido por aquí, ¿saben? Cuentan las buenas lenguas que era cliente consentido del restaurante Manolín. Imagínenselo, ahí, echándose un cafecito. Y no solo eso, llenaba el Cinema Palacio, cantaba en la estación de radio XME, impuso récord de asistencia en la Plaza de Toros. Hasta se le vio dirigiendo la orquesta y cocinando en la terraza mexicana allá por 1953. Un ídolo cercano, del pueblo. Y hablando de la radio y de Nuevo León, no podemos dejar de mencionar a otro grande que surgió de esta tierra, Eulalio González, nuestro entrañable Piporro. Fíjense nomás, antes de ser el rey del taconazo, Lalito, como le decían de cariño, era un destacado locutor aquí en Monterrey, en la SEMRE y la CFB. De aquí se fue a probar suerte a la capital, y fue allá, en la XEQ, donde su destino se cruzó con el de Pedro Infante. Trabajaron juntos en la radionovela Ahí viene Martín Corona, y fue ahí donde nació el personaje de Piporro, que le daría fama inmortal. Se hicieron grandes amigos, tanto así que cuando llevaron la historia al cine en 1952, el director dudaba en darle el papel a Eulalio, pero Pedro Infante insistió. Apadrinó a su amigo y lo lanzó a la pantalla grande junto a la mismísima Sara Montiel.
Y para que vean la calidad de amistad y el corazón de Pedro, hace poco se rescató un audio conmovedor. Imaginen la escena. En un programa de radio, entre el barullo de la gente, se escucha la voz inconfundible del ídolo de Guamúchil presentando a su amigo, está nada menos que un nuevo valor del cine nacional mexicano. He llevado al cine a este muchacho. Así, con esa sencillez y orgullo. Y remataba diciendo, el muchacho tiene mucho valor, no me refiero al valor de hombre, porque ese es muy natural, me refiero al valor artístico. ¡Qué palabras! Un verdadero espaldarazo de un grande a otro grande en ciernes. Eso era compañerismo, señores. Y claro, no olvidemos que otras figuras enormes, como la pícara María Victoria y el genio de Cantinflas, también dieron sus primeros pasos artísticos en recintos regiomontanos como el cine lírico. ¡Qué semillero de talento! ¡Qué tiempos aquellos, señores! Llorábamos a moco tendido con Cuando los hijos se van, nos emocionábamos con las de acción y nos maravillábamos con las superproducciones de Hollywood como Lo que el viento se llevó o Yel. Pero, amigos, entre todas estas luces deslumbrantes, también hubo sombras y destinos inesperados, como el de una actriz cubana cuyo nombre quizás no resuene tanto hoy, pero cuya historia en Monterrey es digna de contarse, una historia con un dejo de melancolía. Más adelante les revelaremos la intrigante vida y el triste legado de Carmita Ignarra. Carmita Ignarra, la estrella cubana y su jaula de oro en Monterrey. Hablemos ahora de Carmita Ignarra, o Carmen Ignarra. ¿Les suena el nombre? Fue la primera, y quizás la única, actriz cubana de nuestra época de oro. Una belleza exótica que llegó a México llena de ilusiones, de la mano de su esposo, Santiago Riachi, un hombre influyente que, figúrense, descubrió y representó a Cantinflas. Pero el destino, a veces tan caprichoso, le jugó chueco. Se dice que su propio esposo le daba papeles pequeños para que la fama de ella no opacara la suya, limitando su carrera a pesar de codearse con los grandes. Vivió la mayor parte de su vida entre México y su amada Cuba, pero el destino la trajo de regreso a Monterrey, donde una comunidad cubana le ofreció trabajo. Aquí vivió hasta su muerte en 2017, en una imponente casona blanca que los vecinos llegaron a llamar la Jaula de Oro, famosa en sus buenos tiempos por sus fiestas fastuosas y su decoración lujosa, con detalles de oro y candelabros. Pero los años dorados, como las películas, también tienen un final. Carmita enfrentó dificultades económicas en sus últimos años, e incluso confesó que inquilinos le habían robado joyas y cuadros valiosos. Y tras su partida, amigos míos, aquí la trama se complica y se vuelve amarga. La casa, testigo mudo de glorias pasadas, fue vendida. Los nuevos dueños, ¿saben qué querían hacer? Demolerla para construir un sin estacionamiento. Imagínense nomás. Pero, alto ahí, Bellas Artes y parte del gobierno local se negaron, la casa está protegida por ser patrimonio. Y entonces, en un acto de cruel ironía y aparente despecho, como no pueden tirarla legalmente, los dueños decidieron dejarla morir. La abandonaron a su suerte, desmantelándola por dentro, ventanas, puertas, pisos de mármol, hasta la bañera de mármol se llevaron. Un cascarón vacío, saqueado, esperando que el tiempo y el abandono hagan el trabajo sucio para poder, entonces sí, demolerla. Qué triste final para la Jaula de Oro. Aún se ven jirones de tapices de terciopelo y restos de mármol, fantasmas de su antiguo esplendor. Y pensar que ahí colgó alguna vez un retrato de Carmita pintado por el mismísimo Diego Rivera en 1950. Un cuadro que, dicen, valía más que la casa entera. Pero no todo es melancolía, amigos. El corazón de Monterrey aún vibra con la nostalgia y el cariño por su cine de oro. ¿Vieron ustedes el gentío que se volcó a admirar la exposición de los vestidos y joyas de la Gran María Félix en el Museo del Noreste? Más de 110,000 personas. Un éxito rotundo. Eso nos demuestra que la llama de aquellos años sigue viva en el recuerdo colectivo. Porque ir al cine en aquellos tiempos, para los regiomontanos, era mucho más que solo ver películas entretenidas, era crear recuerdos imborrables, compartir risas y lágrimas con los nuestros, experimentar un sentido de comunidad, tejer los hilos de nuestra identidad. Despedida, luces de ayer, ecos de hoy. Así fue, estimados amigos del auditorio, como el cine de oro mexicano dejó su huella imborrable en la Sultana del Norte.
Una época de estrellas rutilantes como Pedro Infante, que no solo brilló en la pantalla sino que impulsó a otros talentos como nuestro Piporro, una época de palacios de ensueño que albergaron nuestras ilusiones más queridas, y también de historias con finales agridulces como la de Carmita Ignarra, cuyo hogar abandonado nos recuerda, con dolorosa elocuencia, la fragilidad de la memoria frente al avance implacable del llamado progreso. Las luces de aquellos proyectores se apagaron hace mucho tiempo, sí, pero sus ecos, sus canciones, sus rostros inolvidables, resuenan todavía con fuerza en el corazón de Monterrey. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado, a un tiempo de luces y sombras, pero sobre todo, de mucha magia. Hasta la próxima, y que el encanto del cine los acompañe siempre.